Mi tema en esta mañana es, como les dije, símbolos del Espíritu Santo. Miren, la persona, es decir, el ser de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo conocemos todos los que nos hemos crecido en un hogar, cualquiera sea la versión del cristianismo. No importa la iglesia donde íbamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, venía siempre la bendición. Ahora, la tercera persona de la Trinidad es alguien que ocupa largos sectores en la palabra de Dios. Yo en mi biblioteca hoy no los quise traer porque sería mucho peso. Tengo volúmenes enteros sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, porque realmente ustedes abren la Biblia en Génesis capítulo 1 y en el versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía. Ahí nomás. Cuando estamos hablando de la obra de la creación, la Trinidad completa está en acción. Y a partir de ahí, ustedes y yo leemos el Antiguo Testamento y vemos al Espíritu Santo trabajar de mil maneras diferentes, haciendo obras, cada una de ellas más notables, gloriosas, dignas de alabanza. Y como les dije, el próximo domingo vamos a hablar de la venida del Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios y hacernos agentes de su gloria. Por eso pensé en esta mañana preparar un poquito el terreno para apreciar la persona y la obra de lo que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo en tu vida y en la mía en este día. Ahora, cuando yo me acerco a la Biblia, hay tanta información que un día, entre todos estos estudios, vi que la Biblia habla del Espíritu Santo usando diferentes símbolos. Y yo encuentro 7 de ellos. ¿Cuáles son? Allí los tienen en la pantalla. Habla del Espíritu Santo como un viento, como un río, como una paloma, como aceite, como fuego, como vino, como lluvia. Esta mañana, por amor al tiempo, no voy a tratar los 3 últimos de la lista, porque ya van a ver, cuando empiece, hay tanto material que es imposible hacerlo en el espacio que tenemos para este momento. Por lo tanto, hoy no quise leer la Biblia un párrafo como siempre hago, porque vamos a estar viendo muchos versículos a lo largo de la exposición. Primera figura entonces, primer símbolo, primera comparación que se hace del Espíritu Santo, y nos dice que es como un viento. Acá tenemos que ir a Juan capítulo 3. Es uno de los párrafos más importantes en la economía de Dios, en el mensaje del Evangelio. La historia es la de Nicodemo, un hombre religioso, intachable, impecable, un líder en la comunidad, un ejemplo para todos. Y ustedes y yo conocemos la historia. Un día, al ver los milagros que el Señor hace, le captó la atención y dice: ¿quién es este muchacho joven? Porque evidentemente no puede hacer esos milagros a menos que Dios esté con él. Y entonces fue a buscarlo y le pidió una entrevista. Y se encontró con una respuesta que tal vez no esperaba, alguien de su calibre espiritual. Y es cuando el Señor le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que a menos que vuelvas a nacer de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Vaya. El Señor trazó la línea a Nicodemo y a todos nosotros en consecuencia, dándonos a entender que la raza humana, cada ser humano que nace en este mundo, está destituido del reino de Dios y no puede entrar en él a menos que el Espíritu Santo haga una obra. El Señor se lo dijo clarito. Siempre cuando predico de este párrafo digo: si se lo hubiera dicho un criminal, hubiéramos estado de acuerdo. Ese asesino tiene que volver a nacer. Jesús, el Hijo de Dios, es tan santo que la persona más santa que había en Israel, que era Nicodemo, no podía entrar al reino de Dios, a pesar de todas las cosas buenas y positivas que tenía a su favor. El Señor le dijo: Nicodemo, tienes que volver a nacer.
De otra manera, no entras al reino de Dios. ¿Cómo necesitamos proclamar este mensaje en el día de hoy, donde creemos que porque soy educado y tengo plata y soy famoso y el mundo me aplaude, Dios me va a tratar de alguna manera preferencial y me va a dar acceso, como diciendo, venga Michael Jackson, venga fulanito de tal, entre usted? Señoras y señores, quiero decirles que la buena noticia es que Cristo murió por tus pecados y los míos. Pero quiero decirte la mala noticia, que si Él no moría, nadie entra al reino de los cielos. Por eso Cristo tenía que morir. Porque si Él no pagaba nuestra culpa, no hay salvación ni acceso al reino de Dios. Pero esta obra, que tiene un lado de lo que Dios hizo y lo que nosotros tenemos que hacer, fíjense bien, el Señor dice, no puedes entrar a menos que el Espíritu de Dios, el agua, figura de la Biblia, y el Espíritu trabajen juntos y hagan una obra transformadora en ti. Note bien. Cuando dice el agua, tendríamos que buscar Efesios capítulo 5. Hoy voy a dar la referencia, búsquenla ustedes. No está hablando del bautismo de niños. Está hablando un señor adulto que ahora él tenía que experimentar una transformación poderosa en su ser interior si esperaba entrar al reino de Dios, a pesar de todas las cosas buenas que había hecho en su vida. Nicodemo, cuando le dijeron que tenía que volver a nacer, pensó en términos de ginecología. Dijo, y Señor, ¿cómo va a ser esto? O sea, que yo tengo que volver a entrar en... O sea, le dice, Nicodemo, por favor, no es por ese lado. Te estoy usando una comparación para que sea clara tu mente. Y entonces agregó, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ahí está. El Señor comparó la obra del Espíritu Santo con el viento. Ahora, todos nosotros estamos familiarizados con el viento. Les hago la pregunta, ¿alguna vez usted ha visto el viento? No, el viento es invisible, pero podemos ver sus efectos. Oh, vaya que sí. Ustedes y yo que vivimos en este punto del mundo, cuando vienen esas tormentonas de los vientos Santa Ana y derriban docenas y centenares de árboles en toda la ciudad y destruyen casas y carros y matan individuos y te agarran en el mal momento. Ustedes y yo sí sabemos lo que es el efecto del viento. Es invisible. Pero alguien podría decir, ¿no es real? ¿Alguien podría decir, ser tan torpe para decir, demuéstreme la prueba científica del viento? Tal persona incurriría en unas cuantas burlas. La obra de Dios es invisible y tan real y poderosa como cuando el viento sopla con toda su fuerza. Pero lo cierto es esto, que cuando una persona entrega su vida a Jesús en un acto de fe, la transformación viene en forma instantánea y es tan real que la gente se queda con la boca abierta. Acá tienen un hombre que era un blasfemo, un malvado, un perverso, y de repente se convierte en un santo que todos los que lo conocen dicen, pero ¿qué le hicieron a este que cambió tanto? Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo. Es algo que la gente no puede creer que sea tan real. Que si una persona le entrega su vida a Jesús, Él va a hacer un cambio que los demás se van a quedar mirando y admirados diciendo, ¿cómo es posible? Allá en la década del 50, tuvimos en Argentina un caso que hizo historia. Estaba en todos los diarios de la nación. El caso de un señor que, ahora sabemos, nació fuera del reino, nació sin Dios. Y un día decidió asesinar a su esposa. Y para ocultar el crimen, decidió descuartizarla. Sembró sus partes en distintos puntos de la ciudad y pensó que el crimen estaba imposible de ser descubierto. Sin embargo, no hay crimen que se pueda ocultar de la vista de Dios. Para hacerles la historia corta, a través de un arreglo en la dentadura, descubrieron al médico que lo había hecho y quién era la persona, la víctima.
y al señor Burgos lo llevaron a prisión. ¿Alguien hubiera dado 5 centavos por la posibilidad que este hombre fuera a cambiar? No, ¿no es cierto? Y sin embargo el Señor en la prisión a un hombre tan degradado le cambió la vida. Salió de esa prisión para ser un evangelista. Y siempre me acuerdo, un día una hermana de la iglesia donde se congregaba nos dice, un día estaba sola en la iglesia practicando para el culto de los domingos y ahí lo vi venir al hermano Burgos. Las damas. Y sin embargo no había nada que temer. El Espíritu Santo le había transformado completamente. Y eso es lo que Él hace. Ese es el viento misterioso que no puedes explicar, nadie puede explicar. Alguien dice, explíquemelo, no te lo puedo explicar, lo tenés que recibir por la fe. ¿Alguien quiere saber? ECC. Arrepentimiento, confesión, confianza y confesión. Listo. Un día vienes a Jesús, le pides perdón por todas las cosas que hiciste mal. Un día confías que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Un día le confiesas que es tu Señor y tú naces de nuevo y sin darte cuenta, pero muy poderosamente, al igual que el viento, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos hace semejantes a Cristo y nos da el poder y una nueva naturaleza. Es lo que se llama el nuevo nacimiento, una obra de regeneración. De lo que estaba mal, ahora de golpe se hace todo nuevo y poderoso y podemos vivir una vida que agrada a Dios. Alguien me dirá, pastor, ¿y cómo puedo saber que yo he nacido de nuevo? Bueno, hay muchos tests, pero ese no es mi tema esta mañana, pero déjenme darle 2 de ellos. Primero dice el apóstol Pablo, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Marque esa frase. El hombre que no tiene a Dios, el hombre y la mujer que no han nacido de nuevo, no pueden llamar a Jesús Señor. El diablo no los deja y el Espíritu Santo no se los permite. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor es demasiado sagrado como para que un blasfemo lo tenga en sus labios. Una persona que no conoce a Dios va a decir Jesus y va a blasfemar, pero no puede llamarle Señor. Porque esa es la prerrogativa, es el derecho únicamente de aquellos en quienes el Espíritu Santo produce esa obra, que es acercarnos a Dios con reconocimiento, sabiendo que es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y además, si todavía no le alcanzaba lo que digo, hay algo que desde el día que el Espíritu Santo llega en nosotros comienza a generar un espíritu de oración que nos hace acercar al Padre con confianza absoluta. Dice San Pablo, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. Note bien, el hombre y la mujer que viven sin Dios se quieren hacer los chistosos y los vivos. Ya no tengo miedo, pero por dentro están que se derriten como manteca. La religión popular les ha dicho, te vas a ir al lago de fuego y te van a tener que sacar del purgatorio con 8.000 misas. Y ellos dicen, ¿de dónde voy a sacar la plata para las 8.000 misas? No tengo. Y entonces tiemblan, aunque por afuera, estoy vivo, soy un vivo bárbaro. No, vivo. No hay esa gente. El hombre que vive sin Dios vive amargado, vive triste, miente. Se escapa de sus propias mentiras y no puede. Fabrica un mundo que no existe acá en su imaginación, pero no es feliz viviendo en la choza de mentiras que fabricó. Es por eso que el Espíritu Santo, cuando viene a la mente, al cuerpo del creyente, al templo que viene a ocupar, lo primero que expulsa es el espíritu de temor. Ustedes y yo nos acercamos por la cruz de Cristo, ocupando nuestro lugar, perdonando todos nuestros pecados con confianza absoluta, sabiendo que ahora en el trono del universo se siente un Padre amoroso que estuvo dispuesto a darlo todo por mí y no tengo nada que temer. Por lo tanto, dice el apóstol, recibimos el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
¿Algún aleluya? ¿Algún aplauso para el Señor? Gracias. Primera gran característica, primer gran símbolo del Espíritu es Él. Ok, muchachos, sigan, ¿Cuál es el primero? ¿Viento? Ok, gracias. Vamos al segundo. Nos dice la palabra de Dios que también el Espíritu Santo, su obra, su persona, es semejante a un río. Esto es una posesión gloriosa de la cual nos habló el Señor. ¿Cómo dijo? En Juan capítulo 7 encontramos Jesús yendo a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Es en el mes de octubre, es una de las grandes convocatorias de la nación hebrea. Y no voy a entrar en los detalles de la ceremonia, pero en el último día había una procesión de los sacerdotes que salía desde el templo, iba hasta el arroyo del Cedrón, cargaban los cántaros y cada uno de ellos volvía y lo echaba allí delante del altar. Y en esa ocasión fue que el Señor se puso de pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice de la Escritura, de su ser interior brotarán ríos de agua viva. ¿Y cómo sigue diciendo? Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía aún Jesús no había sido glorificado y por lo tanto no había enviado lo que vamos a estudiar la semana que viene. Sí, aquí se lo compara a un río. Noten bien, no estamos hablando de estos arroyitos de mala muerte que tenemos aquí en Los Ángeles cuando llega el verano. No, estaba hablando de un Mississippi, de un Amazonas, de un Nilo, de un Paraná. Estaba hablando de ríos que son un volumen incontenible, que si se desbordan, arrasan con todo. De eso estaba hablando el Señor. De que su venida a tu vida y a la mía no es algo chiquitito, insignificante, sin valor. Es algo que por el contrario hace un cambio tan profundo y maravilloso, y es algo que nos da más sed para buscarle y pedir mayores manifestaciones de su gloria y de su presencia, porque lo que puede hacer Él es realmente imposible de creer cuando estamos fuera, y le temo que muchas veces que estamos adentro en el reino nos toma décadas hasta entender las posibilidades que la presencia del Espíritu Santo produce en nosotros. Es por eso que el Señor dijo: van a ser un río que brote de su ser interior. Muchas veces creo que hay muchos cristianos que tienen un aljibe. ¿Sabe qué es eso? No, claro, ustedes nacieron ahora donde todo el agua viene fácil. Pero cuando yo era chico, en muchas casas donde no había llegado las conexiones del agua, había un pozo en el patio que se hacía muy profundo hasta donde está el agua debajo de la tierra, y de ahí había que sacarla. Y muchas veces el pozo estaba seco. El Señor dice: no, ustedes no van a tener un aljibe, van a tener un río. Algo que fluye, algo que es creciente, poderoso. Y mis hermanos, esto a mí me habla particularmente de que el propósito del Espíritu Santo es transformarte a ti y a mí a la semejanza de Cristo. ¿Te gustaría ser como tu Señor? ¿Se dan cuenta? Ahora yo llego a Gálatas y encuentro que el Espíritu Santo fue dado con una misión transformadora. Te vuelvo a reiterar, tal vez a ti no te interesa llegar a ser como el Señor, pero te guste o no te guste, el Señor ha dicho: yo te voy a transformar. Así que mejor que vayas cambiando de actitud, hermano, porque el Señor, si no, te la va a pegar más duro. Esto funciona así. Al hijo desobediente Dios le hace entender de un modo más duro. Ahora, el Señor es pura bondad, amabilidad, gracia. Y Él quiere que tú y yo entremos en su plan con alegría, no que nos tenga que forzar y doblar la voluntad. Y es por eso que, si ustedes ven, Gálatas habla de
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Qué notable. ¿Cuántos frutos hay? Gracias. 9. 9 cualidades que nos hacen semejantes a Jesús. 9 cualidades que se desplegaron en Él. Y ningún ser humano por naturaleza las va a tener en Él, a menos que el Espíritu Santo las produzca en su ser interior. Es por eso que siempre digo, la gente que va a buscar consejería, ¿a qué van? Si el tigre que vive a su lado, ¿cómo va a ser que el tigre produzca estos frutos? No pueden, no tienen la fuerza. Mentalmente pueden decir, sí, tal vez estoy mal, tendría que cambiar, no estoy bien lo que estoy haciendo. Pero a la semana vuelve a las andadas porque no tiene poder. El único que nos da el poder para producir estos frutos es el bendito Espíritu de Dios. Es por eso que el Señor nos lanza la pregunta. Quisiéramos tener su amor. Quisiéramos ser tratados por todas las personas con el amor de Dios. Quisiéramos tener el gozo del Señor en todas las circunstancias que la vida me pueda deparar. Quisiéramos tener su paz que sobrepasa todo entendimiento, no matter what. Noten las cualidades, paciencia. En el Nuevo Testamento hay 2 palabras. Perseverancia, que la necesitamos para enfrentar las circunstancias adversas. Y paciencia, para aguantar. ¿A quién? Sí, a usted, santito. Qué paciencia que hay que tener con usted, ¿eh? Conmigo no, porque se dan cuenta. Como el pecado vive en nosotros, todos tenemos que aprender a ser pacientes con los demás. Usted me tiene que aguantar a mí un poquito, yo lo tengo que aguantar a usted mucho, mucho. No. El Espíritu Santo es el que nos cambia. Tanta gente es impaciente. Padres impacientes con los chicos, cónyuges impacientes. No. Y el Señor de a poquito nos va diciendo, hijo, tranquilo, vamos. Tenés que aprender esta cualidad, apréndela de mí. Y sigue toda la lista y uno dice, amables, bondadosos, fieles. Voy a saltar la palabra humildad, la voy a dejar a esa. Y dominio propio. ¿Se dan cuenta? Cuántas cualidades que cuando yo veo a una persona que manifiesta estas 9 dimensiones, acá hay una persona transformada, acá hay una persona feliz, acá hay una persona con la cual se puede vivir. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, hacernos parecidos a Jesús. ¿No lo dijo eso Pablo en Romanos 8? Que el Señor está trabajando en hacernos semejantes a nuestro Salvador. Bendito Espíritu Santo. Él ha venido como un río y Él quiere que estos frutos, vuelvo a reiterar, no se manifiesten en su vida y en la mía de manera mezquina, pobre, chiquita, sino como un río que avasalla y va para adelante con todo. El Espíritu Santo está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Tercero, leemos un nuevo símbolo, paloma. ¿Qué cosa? A ver, vamos a ver cómo va el examen, Primero, segundo, río. Tercero, paloma. Ustedes y yo que conocemos la historia de la vida del Señor sabemos muy bien lo que estamos diciendo. El Señor estuvo 30 años en formación en Nazaret y cuando llegó el momento salió del silencio y la oscuridad de esa villa y se dirigió a las aguas del Jordán para ser bautizado y allí comenzaba su ministerio. Y nos cuenta el relato de los evangelios que mientras él, después que fue bautizado, el Espíritu de Dios vino sobre él en forma visible, como si fuera una paloma. Qué notable, que el Hijo de Dios necesitaba el poder del Espíritu para hacer lo que él iba a hacer. No se olviden
nuestro Señor es un representante suyo y mío. Él estaba orando como un ser humano de carne y hueso, como tú eres, y que tenía que hacer una misión que era expulsar al diablo de la vida de las víctimas. Y para eso, como ser humano, necesitaba el poder de Dios. Y eso fue lo que vino sobre él. Es por eso que ustedes y yo leemos, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese mismo momento se abrió el cielo. Y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o estoy muy complacido con él. ¡Qué momento! El Espíritu de Dios baja sobre el Mesías, sobre el Salvador de la raza humana. Y esto a mí me deja dos lecciones muy hermosas. Hay muchas más, pero quiero recordarles algo para alentarles el corazón. Primero, que cuando la paloma descendió sobre Jesús, hizo residencia permanente en él. No se olvide nunca. Juan el Bautista diría años más tarde, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios. Pues Dios, esto es lo que quisiera que marquen, no da el Espíritu con mayúsculas, meaning el Espíritu Santo, por medidas. ¿Qué quiere decir? Que Dios, cuando viene a tu vida, no te va a dar un poquitito para que te quedes contento. A ver, dale un caramelito a este. No. Dios viene con todo su poder y con toda su gloria. Por eso tantas veces digo, ¿pero será que aquellos creyentes tuvieron una versión de lujo y nosotros una media diluida? No, mis hermanos. El Espíritu Santo, el día que tú aceptas a Jesús, te regenera, viene a tu vida, te convierte en un templo del Espíritu Santo y no se va más. Eso es lo que nos impulsa a querer parecernos al Señor, a vivir vidas de santidad que le agraden a Él, llevando fruto en toda buena obra. Es por eso que cuando Él viene, no hay más. Él se queda contigo para siempre, hasta el momento que nos introduzca cada uno de nosotros en su presencia con gran gozo y gran alegría. Pero también, si el Espíritu hace residencia en nosotros, el Espíritu también es el que nos guía en las decisiones del diario vivir. Vuelvo a reiterar, tantas veces venimos a Cristo y lógicamente sabemos muy poco. Y yo digo, bueno, yo me quiero salvar de la sartén donde me van a hacer chicharrón. Pero Cristo tiene un plan mucho más grande que ese para tu vida. Dios, que te ha escogido desde la eternidad, ha puesto sus ojos y dice, mira, yo quiero hacer esto contigo. Me vas a ayudar, vas a colaborar conmigo. Me vas a dar la oportunidad. Vas a trabajar, vas a seguir mis lineamientos. Yo encuentro que el Señor cada mañana tomaba tiempo para orar al Padre. Y evidentemente de Él recibía las órdenes para la tarea del día. Y yo encuentro, allí tienen el versículo en Lucas 4, donde se nos cuenta que luego de la venida de la paloma del Espíritu Santo sobre Él en el bautismo, ¿cómo dice? Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vean ustedes. Había una visión que hacer. Había que quitarle las llaves al que tenía la llave y el candado de las almas, el reino de las tinieblas. Y el Señor le dice, bueno, muy bien. Y entonces, con eso, el Señor es llevado al desierto donde va a pasar 40 días en ayunas. Y cuando regrese, nos dice Lucas, que el Señor volvió en el poder del Espíritu Santo. Y entonces hizo las cosas que hizo. Pero mis hermanos, aquí hay algo
que a ustedes y a mí nos habla. Y es que el Espíritu Santo está buscando una relación personal, dinámica y creciente contigo. No, es mucho más que salvarte de la sartén. Es mucho más glorioso, es mucho más grande. Por el momento no lo puedes ver, tranquilo. El Señor te lo va a ir mostrando progresivamente como lo ha hecho con todos. Pero el Señor es un buen pastor, Él va delante tuyo y te va guiando y te va bendiciendo y te va a llevar a lugares donde tú no puedes imaginar en el momento. Ten fe, encomiéndate a Él, sin reservas. Y vas a ver lo que el Señor, a dónde te va a llevar y lo que va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Es por eso que me gusta decir que esto es guía constante, porque en Romanos, una vez más, el apóstol complementa esta información y nos dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. ¿Ustedes alguna vez se sintieron que ya no tenían más recursos? Que habían llegado al borde del abismo y se acabó, me voy de cabeza y no sé más qué hacer. Los problemas que tengo son abrumadores, no sé qué hacer, no tengo ni fuerza para orar. Y hay momentos que las situaciones son tantas, tan adversas, y acá nos dice que somos débiles. Y es en esos momentos cuando ustedes y yo parece que llegamos al fin del camino y no hay más esperanza, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, el Espíritu Santo te conoce, mi hermano. Él sabe quién eres, Él sabe tus necesidades, Él sabe todo lo que carga tu corazón. Y el Señor viene a tu vida y como el Hijo amado que eres, interviene. Y desde adentro el Espíritu Santo, que es este río, que es este viento, que es esta paloma, intercede con gemidos que nosotros muchas veces ni podemos entender. ¿Has llegado a ese punto? Es lo que esperan los hijos de Dios. Ahora, cuando yo hablo de estas cosas, el próximo punto lo vamos a entender mejor. Entramos en guerra espiritual. ¿Saben por qué? Porque el diablo no quiere que tú conozcas ni del Espíritu Santo, ni que camines en la plenitud de Dios. Cuando estamos predicando acá, muchachos y chicas, hay guerra espiritual. ¿Usted no se dio cuenta? Dios quiere bendecirte, pero el diablo también está aquí. Y te dice: quédate chato como estás. Eso que habla el pastor, no es para vos. Eso es para algún fanático, algún talibán por ahí. Vos no naciste para esas cosas. De acuerdo a lo que dice la psicología, tú no tienes un complejo religioso. Qué vivo que es el diablo, ¿eh? Cuántas mentiras nos tira. Esta mañana les pedí, cantemos Yo quiero más y más de Cristo, porque el diablo no quiere más que tú tengas de Cristo, sino que sigas siendo el mismo chambón, chapucero, inútil. Quiere verte destruido, con tu familia mal, con todo mal, porque se goza destruyéndote. Y tú le das el gusto. Es por eso que cuando los pastores hablamos de estas cosas, parecen fantasías. Muchachos, la fantasía es la vida cristiana normal. Cuando estamos por debajo, eso es subnormal. La vida cristiana es una de gozo. El Espíritu Santo ha venido para darnos ¿qué? Amor, gozo, paz, en abundancia. Vean ustedes. Es por eso que la obra de Dios, demos gracias, alabemos su nombre. El que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Es por eso que ustedes y yo hemos recibido esta bendición tremenda. ¿Cuál era el primer símbolo? ¿Segundo? ¿Tercero? Vamos al cuarto, ¿qué es? El aceite.
Sí, qué cosa tan tremenda. Hace un rato les dije que cuando el Espíritu Santo viene a nuestro ser interior, Él produce el nuevo nacimiento, nos da una nueva naturaleza, la naturaleza del cielo, nos da la vida de Cristo, nos da el poder de Cristo para vivir una vida diferente. Y dentro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ustedes que tienen más años van a recordar la cantidad de veces que se usa la figura del aceite para describir la obra del Espíritu. Y esto voy a señalar dos aspectos, podría hablar mucho más, pero primero, es el Espíritu que nos da la capacidad de entender la verdad. Vean lo que dice Primera de Juan. Todos ustedes, en cambio, ¿a quién se refieren? ¿Quiénes son los ustedes? Los creyentes en Cristo Jesús, que han nacido de nuevo. Han recibido, van a recibir, ¿cómo dice? Tiempo pasado, acción completada. Han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. En el día de hoy hay mucha gente que me dice, ay, aquel se fue con los testigos de Jehová, ay, aquel se fue con los otros. No eran nuestros, no habían nacido de nuevo. Porque la persona que recibe el Espíritu de Dios, recibe el Espíritu de la verdad. Un día un hermano me dice, pastor, enséñenos todas las herejías que hay por ahí. Necesitaría 5.000 reencarnaciones para enseñar las barbaridades que el diablo ha lanzado por todos lados, inclusive haciéndoles creer a algunos que te puedes reencarnar en una mosca, no sé. Así que, no, usted no estudia herejías, usted estudia su Biblia, usted conoce a Dios, usted conoce el Espíritu Santo, y Él, como nos da la luz, nos dice, ahí está la tiniebla, y solo nos damos cuenta. Al creyente en Cristo no tenés que andar llevándolo. No. Cuando se une la palabra de Dios y se une el Espíritu, la obra está hecha. Y hasta el creyente más simple que tiene fe en la palabra y que ora, puede discernirse aunque venga un maestro con 50.000 años y 50.000 títulos. Es por eso que la iglesia no va a aparecer jamás. Hay gente que nos dice, ay, pobrecito estos chicos, van a la universidad y ahí pierden la fe. Pierden la fe porque no tienen el Espíritu Santo, no nacieron de nuevo. Porque el Espíritu Santo es más grande que toda la fuerza del infierno. Y todos los errores que nos puedan enseñar, el Espíritu Santo te dice, eso es error. ¿Conocen el término griego macana? No lo conocen, ¿eh? En Argentina decimos, este es un macanero. No queremos decirle directamente que es un mentiroso profesional, pero que es un macanero. Miren, las universidades están llenas de macaneros. Gente que enseña ni lo que sabe, y es gente que compra. El otro día leí de alguien que decía, soy astrónomo, y cuando miro las estrellas digo, no hay Dios. ¿Y cómo quisiera que toda la raza humana pudiera ver lo que yo veo con el telescopio? Muchachos, ¿qué le decimos a ese tonto? Que Dios no te ha dado un telescopio para que lo encuentres a Él, te ha dado el Espíritu Santo. Y científico, va a llegar el día cuando el cáncer te va a tomar y las estrellas y el telescopio no te van a ayudar. Y cuando vengan las pruebas, vas a necesitar un amigo más poderoso que se llama Cristo Jesús, porque tú no serás lo suficientemente grande. Y quiero decirte que eso no se prueba con el telescopio. Eso es algo que viene de acá del Espíritu. Algún joven que quiera ser voluntario, tengo un bisturí acá, me gustaría abrirles el corazón y ver si ahí tienen el amor. ¿Algún voluntario? ¿Se dan cuenta? Hay cosas que ustedes y yo son sagradas, han sido puestas por Dios. Y esas son las cosas que el Espíritu Santo revela. Por eso decimos, lo primero que nos da es una capacitación especial, sobrenatural, milagrosa, para conocer la verdad. Pero también nos da el poder para triunfar en la guerra espiritual. Mis hermanos, ustedes y yo un día pertenecíamos al reino de las tinieblas, y es un reino horrible que esclaviza a todos los que están en él.
Al igual que el pueblo de Israel no podía zafarse de Faraón y su poder, ningún ser humano puede zafarse de Satanás. El único que nos puede ayudar es el Espíritu de Dios. Y cuando Él nos transfiere a su reino y a su familia, entonces ahora nos dice, ahora lucha contra tu antiguo amo. Y vean lo que dice 1 Corintios. Me parece que es 2 Corintios. Creo que la computadora se equivocó. Pero vaya, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes, que eran creyentes que andaban medio, ¿eh? ¿Y cómo dice? Él nos ungió. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro como nación como garantía de sus promesas. ¿Quiere algo más hermoso, más lindo? Allí está la obra de Dios. Yo pienso llegar a la gloria. ¿Y usted? ¿Por qué voy a llegar? Porque el Espíritu Santo ha venido a morar en mi vida. Y Él es el que me lleva. Y tuve que aprender a ajustar mi embarcación, ajustar las velas, según como sopla el viento, para hacer su voluntad. Pero cuando pienso en el símbolo del aceite, acá hay 3 desafíos para nosotros, para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes tenían que ser ungidos para poder servir a Dios? Carlos dijo 1, profetas. ¿Cuáles son los otros 2? El rey, correctamente. ¿Y quién más? Perdón, voy a sacar ese dedo ahora sí. El sacerdote. El sumo sacerdote especialmente. Para poder cumplir la función, aquella gente tenía que recibir la autorización de Dios. Qué tremendo, ¿no? Era un acto externo. Hoy es un acto interno. Pero ¿cuál era el desafío? De que los profetas necesitaban unción para predicar la palabra. Necesitaban la unción de Dios para que el mensaje sea efectivo. Mis hermanos, yo vengo esta mañana acá sin haberme preparado espiritualmente. Y créanme que sería más fácil mover el peñón de Gibraltar tirándole bolas de nieve que cambiar a un ser humano sin la ayuda del Espíritu Santo, poniendo vida en la palabra. Cada vez que nos levantamos, si en una clase de niños, en donde sea, si la unción no reposa sobre nosotros, nuestra tarea es en vano. Pero tenemos la unción. Los sacerdotes tenían el gran privilegio de interceder por el pueblo y de guiar la adoración. En muchas iglesias hay gente que adora la adoración, pero no adoran a Dios. Están contentos con las emociones, pasar un buen rato. Vean, en estos días no pudimos juntarnos a adorar. ¿La iglesia desapareció? ¿La iglesia se hizo más chiquita? No. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Muchas veces pienso que mucha gente va a las iglesias para sentirse bien por un ratito, con una descarga emocional. Miren, las emociones son lindas, bienvenidas. Cuando adoramos al Señor, debemos elevarnos y transportarnos y estar en su presencia y darle gracias. Y para eso necesitamos la unción. ¿Cómo clama uno diciendo a los muchachos que están acá? Muchachos, oren, porque por más que seas Beethoven, si no tenés la unción no pasa nada. Y a toda la audiencia le digo, si usted no viene preparado, la adoración, por más que lo tenga Beethoven, siempre va a ser fría. Es por eso que ustedes y yo necesitamos la unción para proclamar la palabra, para adorar al Señor. ¿Y por qué los reyes necesitaban la unción? Es porque el enemigo venía en contra de ellos, siempre. ¿No lo leyeron ustedes? ¿Cuántos relatos tenemos en el Antiguo Testamento que el rey estaba cómodo y de repente un ejército que invadía? Y en esos momentos, ¿cuál era el arma de guerra? La unción.
Y uno dice, Señor, qué lección que nos dejas. Es por eso que esta mañana, absolutamente a todos los quiero alentar. Busquemos más y más de la plenitud de Dios. Porque la unción ha venido, pero yo estoy orando por un avivamiento, por una unción extra. ¿Como quién? ¿Como cuál? La que recibió David. ¿Se acuerdan la historia? Leemos que el día que Samuel lo fue a buscar porque Dios le dijo, he escogido en la casa de Isaí a mi próximo rey, ustedes conocen la historia. Y cuando Samuel echó el aceite, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven David en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. ¿Quieres algo así para tu vida? Dios está en ti. Pero Dios quiere que les busques, que te abras, que le digas, Señor, yo quiero beber tu plenitud. Yo quiero todo de ti. Quiero más. Manifiéstate a mí. No tengas temor del Señor. El temor siempre viene del diablo. El Señor te está buscando porque quiere llenarte. En estos días que pedimos por un avivamiento, ¿qué estamos pidiendo? Que tú, como un vaso de gloria, seas lleno de manera renovada en el poder de Dios. ¿Y qué ocurre cuando pasan esas cosas? Que se ataja el reino de las tinieblas. Es por eso que, hablando del aceite, concluyo con lo que estuvimos viendo hace 2 semanas. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, mis hermanos, no tengo más nada que decirles. Lo único que podemos hacer en este momento es buscar las rodillas. Para mucha gente esta mañana acá que están sedientos de más y más, este es el momento de decirle, Señor, te escucho, quiero más. Quiero más de ti, Señor, quiero más de ti. Para otros que tal vez están pensando, ¿y de qué está hablando el pastor? Dile al Señor, yo quiero más de ti, Señor. Y pronto te vas a encontrar que para tu sorpresa el Señor comienza a hacer cosas en tu vida que son realmente increíbles. El diablo te tiene agobiado, agotado, deprimido, abatido, derrotado. Pone tus rodillas, dobla tus rodillas en la presencia del Rey y vas a ver cómo en cualquier momento la gloria de Dios comienza a descender y vas a saber lo que es vida en abundancia. Por eso, en esta mañana, 4 símbolos del Espíritu. ¿Cuánto más hay para poder decir? Lo bueno es que nuestra vida no sea una teoría mental, sino un poder viviente que nos acerca a Jesús y nos transporta con poder a hacer cosas que humanamente son absolutamente imposibles, pero que no son imposibles para Dios. ¿Por qué? Porque ese viento ha venido sobre tu vida y la mía, y vaya resultados que trae. Nos ponemos de pie.